Imagina por un segundo que te digo que hubo un momento en la historia donde con $1 podrías comprar más de 300 bitcoins. Suena una locura, ¿verdad? Bueno, no solo es verdad, pasó y lo peor de todo es que nadie le prestó atención. Corría el año 2010, Bitcoin era un experimento raro que solo unos pocos frikis conocían en foros como Bitcoin Talk. No había ningún tipo de exchange, ni wallets móviles, ni influencers hablando de criptomonedas, ni canales como este. Solo un grupo reducido de cyberpunks intercambiando ideas sobre dinero descentralizado. Y en medio de esa oscuridad digital, alguien hizo una oferta: 1000 bitcoins por $3. Sí, escuchaste bien, 1000 bitcoins por el precio de un café. Pero el mundo no estaba listo. Las personas lo ignoraron, lo ridiculizaron o simplemente no entendieron qué era eso que se llamaba Bitcoin. Y mientras tanto, el activo más revolucionario de nuestra era valía lo mismo que nada. En mayo de 2010, un usuario llamado Smoke Too Much publicó un mensaje en el rincón de internet que muy pocos frecuentaban: vendo 1000 bitcoins por $3 mediante PayPal. Una simple línea, un intento de intercambio que hoy equivaldría a decenas de millones de dólares y más de decenas. En ese momento Bitcoin no tenía un valor de mercado claro, ni siquiera existía un precio oficial. Todo era informal, puro acuerdo entre personas que minaban con sus laptops y que no sabían si esto iba a funcionar o desaparecer en el olvido. El problema no era el precio, el problema era la percepción. La mayoría pensaba que Bitcoin era una curiosidad friki, un juego de informáticos, dinero descentralizado, sin bancos, controlado por un código abierto. Eso sonaba demasiado radical. Nadie respondió seriamente al post, nadie pagó esos $3. Esa oferta expiró en el aire, como una oportunidad que pasó completamente desapercibida. Así de invisible era el futuro cuando todavía no tenía forma. 2010. El mundo parecía estar recuperándose de una crisis financiera global que había sacudido la confianza en los bancos, pero la mayoría de las personas estaban distraídas. Facebook comenzaba a despegar, el iPhone 4 acababa de salir, las noticias hablaban de celebridades de fútbol y nadie, absolutamente nadie, hablaba de Bitcoin. Las conversaciones giraban en torno al nuevo trabajo, la universidad, pagar deudas o simplemente sobrevivir al día a día. ¿Quién tenía tiempo para pensar en una moneda digital creada por un tal Satoshi Nakamoto? En paralelo, un pequeño grupo de desarrolladores y entusiastas escribían código, ajustaban nodos y soñaban con una red sin intermediarios. Mientras unos miraban hacia Silicon Valley, otros miraban hacia el futuro, sin que nadie los escuchara. Bitcoin nació en silencio, sin aplausos, sin inversores, sin cobertura mediática, y eso lo hace aún más poderoso. Fue una idea que no necesitó permiso para existir. El mundo estaba distraído mientras la revolución ya había comenzado. 22 de mayo de 2010. Un usuario llamado Lazlo publicó un mensaje sencillo en un foro: estoy dispuesto a pagar 10.000 bitcoins por un par de pizzas. ¿Quién iba a pensar en ese momento que marcaría un antes y un después en la historia del dinero? Ese día alguien aceptó el trato, usó su tarjeta de crédito para pedir 2 pizzas a domicilio y Lazlo le transfirió 10.000 bitcoins por agradecimiento. Hoy esas pizzas sí que valdrían cientos de millones de dólares. Pero en ese momento no se trataba del precio, se trataba de probar que Bitcoin podría tener valor real en el mundo físico. Fue la primera vez que Bitcoin dejó de ser solo una idea y se convirtió en un medio de intercambio. Ya no era solo código, era dinero. Y aunque hoy esa historia se repite como una broma dentro del ecosistema cripto, Lazlo no perdió 10.000 Bitcoins, ganó un lugar en la historia, porque alguien tenía que ser el primero en liarla. De valer $0,03 a superar los $100.000 por unidad, de ser un experimento ignorado a convertirse en una reserva de valor global, una tecnología disruptiva y una forma de resistencia económica. Bitcoin no fue diseñado para hacernos ricos rápido, fue creado como respuesta a un sistema financiero roto, centralizado y manipulable. Y aunque el precio nadie le hizo caso, hoy millones lo entienden, lo usan y lo protegen. Lazlo, Smoke Too Much y tantos otros no sabían lo que vendría después, pero actuaron, participaron, creyeron antes de que fuera obvio, porque si algo nos enseña esta historia es que las verdaderas revoluciones no se reconocen cuando nacen, se construyen en silencio y solo los que miran más allá de lo evidente las entienden a tiempo. El futuro no se predice, se construye. Así que espero que hayas entendido estas historias de cuando Bitcoin valía menos que un centavo. Simplemente es un vídeo de entretenimiento para entender que la revolución de Bitcoin comenzó hace mucho tiempo y es ahora el momento en el que coge forma. Muchas gracias por escucharme, un abrazo muy grande y nos vemos en próximos vídeos.